Bueno, entonces de manguito rotador tenemos que revisar las estructuras que van a ser parte del manguito rotador. Entonces, dentro de las estructuras estáticas estaría la articulación acromioclavicular por encima del manguito rotador, y esto va a tener eh, una fundamental importancia en la patología del manguito rotador, en esta superficie que hay directamente debajo del acromio. Entonces tenemos acá este espacio, es bien importante entre el acromio y el borde superior de la cabeza humeral, en la tuberosidad mayor, que es lo que nos va a definir la patología conocida como el impacto subacromial. Y también el espacio que hay entre la apófisis coronoides y la cabeza, que también nos puede generar impacto. Entonces, cuando nosotros hacemos un perfil escapular, se va a ver como en la radiografía, se va a ver como una Y, esta parte que es entre la apófisis coronoides y la espina de la escápula nos va a formar una y por encima la curvatura del acromio, y este es el espacio que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer la clasificación de Vigliani, para saber si tenemos un acromio recto, un acromio curvo, un acromio ganchoso. Por detrás, cuando vemos la escápula, entonces del acromio viene desde la espina. Entonces por eso el músculo que va aquí por encima es el supra y el infraespinoso, relativamente por la espina de la escápula. Aquí tenemos la glenoide con su cuello glenoideo, son como las estructuras óseas importantes en esta región. Entonces inicialmente vemos el trayecto del supraespinoso, que se inserta en la tuberosidad mayor del húmero proximal. Tenemos el infraespinoso, que se va a insertar también en el borde posterior de la tuberosidad mayor del húmero proximal. Tenemos el redondo menor, que ya se inserta en el borde posterior inferior de del húmero proximal, y en la parte de adelante de la escápula, directamente detrás de todos la caja torácica, vamos a tener el subescapular, que se va a insertar en la tuberosidad menor del húmero proximal. Estos cuatro músculos son los que van a componer el famoso llamado manguito rotador. Se llama manguito porque funciona como un mango, como una perilla, haciendo esos movimientos rotacionales. Estos dos músculos, tendones, no hacen parte del manguito rotador, pero sí tienen una importancia fundamental en la sintomatología del manguito rotador y en las patologías, ya que entre la tuberosidad mayor y menor se encuentra la corredera bicipital, y por la corredera bicipital va a pasar este tendón, que es la porción larga del bíceps, que se va a insertar en el borde superior de la glenoide. Y en muchos mecanismos traumáticos los pacientes refieren dolor en el hombro. Se puede confundir con la patología del manguito rotador, y en realidad es una lesión, una tendinitis de la porción larga del bíceps, o es una lesión tipo SLAP, que eso lo miraremos en otra charla en qué consisten las lesiones tipo SLAP. Eh, entonces, como les decía hace un momento, cuando tenemos un perfil de escápula nos permite ver la inclinación del acromio. Esto es Vigliani. Vigliani era un ortopedista especialista en hombro, que fue fellow del padre de la ortopedia de hombro, que es el doctor Nir. Y él se dedicó a estudiar esta parte del hombro y se hizo esta clasificación, donde él, dependiendo del tipo de acromio, aumentaba el impacto subacromial, y por lo tanto la lesión, esa alteración biomecánica que producía la lesión del manguito rotador. Muchos años antes, NIR es de 1976, pero Kohnman habla de esta patología del manguito rotador casi 50 años antes, en el 36, y eh, él decía que en este lugar donde hay ese pinzamiento subacromial, él hizo unos estudios cadavéricos, resecando el manguito y específicamente la porción distal del tendón supraespinoso,
y mostraba que en esta región, justamente llegando a la inserción del tendón en la tuberosidad mayor del húmero, donde se produce el pinzamiento, es donde justamente el tendón es pobremente vascularizado. Entonces a esta región se le llamó la zona isquémica de Codman, que es justamente donde siempre se rompe el tendón. Entonces, básicamente es eso, entre menos espacio hay entre el borde inferior del acromio y el borde superior de la cabeza humeral, pues más probabilidad de pinzamiento. Esta es la maniobra de NIR, justamente por el padre de la anatomía de hombro, de la ortopedia del hombro, que consiste en pedirle al paciente que lleve su mano hacia enfrente, que haga una elevación y más o menos cuando llega a los 90 grados debe haber dolor. Si el paciente refiere dolor desde los 90 grados hacia arriba para elevar el hombro, eso es un NIR positivo. O la modificación del mismo es que bajo la elevación pasiva del hombro, el paciente refiera dolor después de haber pasado los 90 grados. Hay otras maniobras que también nos permiten ver los pinzamientos. El test de Hopkins es una maniobra que nos permite evaluar más el pinzamiento lateral. Hay acromios que son ganchosos y hay acromios que son curvos en su porción lateral. Entonces esa disminución del espacio también produce pinzamiento, pero un pinzamiento más lateral, donde el test de Hopkins, al hacerle esos movimientos rotacionales al hombro, producen dolor. Está el test de Jocum, es un test que nos permite, además de evaluar el pinzamiento entre acromio y húmero proximal, también nos permite evaluar cuando hay una apófisis coracoides un poco prominente o una disminución del espacio y el hombro se pinza en esta articulación también. Hay otra maniobra que es el test de arco doloroso. Esta es mucho más sencilla, pues es simplemente pedirle al paciente que haga movimientos rotacionales en el hombro que van a generar dolor. Está el test de Job, que consiste en pedirle al paciente que coloque los dos dedos pulgares en dirección hacia abajo. Se le colocan los dos brazos al paciente en esta posición. Uno coloca las manos por encima de los brazos y le pide al paciente que haga elevación de los brazos. En el lado que tenga lesión del manguito, pues va a tener disminución de la fuerza para la elevación en comparación al lado contralateral. Entonces, por eso es importante que cuando tenemos la sospecha de un pinzamiento subacromial, de una lesión del manguito rotador, que tengamos maniobras positivas, sea NIR, Hawkins, Job, cualquiera de las maniobras, hay muchas más, sin embargo estas son como las más usadas. Pensemos sospechemos en el manguito rotador, pues hay que hacer los exámenes. ¿Y cuáles son las maneras más sencillas de diagnosticarlo? Primero, con una radiografía que le vamos a pedir que tenga una proyección AP, que nos va a permitir ver la relación glenohumeral y el espacio que hay entre el acromio y el húmero. Vamos a necesitar un perfil de escápula para poder ver qué tipo de acromio tenemos, como les decía, y un axilar nos permite también ver la relación que hay glenohumeral, si está anteriorizado, posteriorizado, si está bien centrado, si no hay alguna displasia tanto humeral como glenoidea. También pedimos, además de la radiografía, una ecografía de hombro. La ecografía de hombro es un examen muy sencillo, es un examen que nos permite evidenciar lesiones superficiales del hombro. Es muy simple de identificar las estructuras, como podemos ver aquí, para ver la cabecita humeral. Ahí vamos a ver el manguito rotador, que en este caso pues sería el tendón supraespinoso. Podemos identificar cómo están los colores acá, para poder uno ver si hay una lesión parcial, una ruptura de algunas fibras, o si por el contrario se evidencia el gap, que hay una ruptura total, e inclusive podemos medir cuál es la distancia que hay, el encortamiento que hay entre eso. Lo malo de la ecografía es que es examinador dependiente, entonces desafortunadamente
Tenemos médicos radiólogos que no tienen muy buena curva o, bueno, nos dan unos diagnósticos no muy, no muy buenos. En ese tipo de situaciones o cuando son situaciones crónicas, ya no es agudo el tema de la lesión, ha pasado mucho tiempo, pues ya una ecografía no es el examen más ideal. En este tipo de casos necesitamos hacer una resonancia, porque la resonancia, pues evidentemente ya no es examinador dependiente. Podemos ver la lesión, la distancia que hay en la lesión, qué encortamiento hay, porque cuando tenemos un gap muy grande, pues eso no es lo mismo suturar un tendón donde el gap es menor a 2 centímetros, a 1 centímetro, que cuando hay un encortamiento mayor de 3 centímetros. Además de eso, dependiendo del tiempo de evolución, hay una modificación histológica donde el músculo, con el pasar del tiempo y la falta de función, las fibras musculares se vuelven grasita, se vuelven tejido adiposo. Y evidentemente un tendón es factible de ser suturado, pero el tejido adiposo no. Entonces de ahí es importante cuando hacemos una resonancia que tengamos esta clasificación, la clasificación de Gutalier, que nos permite identificar esos cambios. Ahí podemos ver en la imagen la diferencia de cuando tenemos un músculo muy bueno a cuando el músculo ya se vuelve más grasa que músculo. Y eso va cambiando. Entonces los grados simplemente es como esa transición de cuando es músculo, cuando ya hay algunas infiltraciones de grasita, cuando es más músculo que grasa, cuando hay la misma proporción de músculo y grasa y cuando ya es más grasa que músculo. Es importante para definir el manejo, si es un hombro que se puede suturar, preparar o si ya debe hacerse una indicación un poco más agresiva, como por ejemplo una prótesis total de hombro. El manejo gol estándar hoy en día es hacer una cirugía por artroscopia, donde basándonos que es un problema biomecánico, donde el pinzamiento suacromial secundario del acromio ganchoso es el que produce la lesión del manguito cuando el paciente eleva el hombro. Entonces está indicado hacer una acromioplastia, que significa remodelar ese hueso que es ganchoso y dejarlo aumentar el espacio entre el acromio y el húmero. Entonces se hace una acromioplastia, se puede hacer vía abierta, una acromioplastia parcial anterior, más la sutura del manguito, pero pues la tendencia evidentemente es hacerlo por artroscopia, donde por medio de una fresa se realiza un fresado del borde inferior del acromio hasta dejarlo liso, con la radiofrecuencia se remodela para dejar una superficie lisita y también con un aparato que se llama shaver. Con un shaver liso también se puede remodelar y dejar esta parte lisita después de haberlo fresado. Entonces se hace la cromoplastia vía artroscópica y se hace la sutura del manguito rotador por vía artroscópica.